Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. El olor a carne asada y cebolla dorándose sobre la plancha caliente flotaba en el aire, envolviendo el pequeño puesto de tacos en una nube de humo y especias. A lo lejos, el sonido de la ciudad seguía su curso. Bocinas de autos, murmullos de gente caminando por las banquetas, el eco de una sirena lejana. Pero aquí, en este rincón de la calle, la vida parecía reducirse a un solo propósito: comer. El taquero, un hombre de manos firmes y movimientos precisos, lanzaba trozos de carne al fuego con la facilidad de quien ha hecho esto toda su vida. Sus cuchillos destellaban bajo la luz amarillenta de la bombilla que colgaba sobre el puesto, rebanando con una precisión que resultaba casi hipnótica. Había algo en su forma de trabajar que me resultaba fascinante y al mismo tiempo inquietante. No hablaba mucho. Apenas un par de palabras para preguntar la orden o confirmar si quería cebolla y cilantro. Pero sus ojos parecían ver más allá de la simple rutina de cocinar tacos. Yo era un cliente habitual. No podía resistirme a los tacos de ese puesto. Algo en su sabor los hacía diferentes a cualquier otro. No eran solo buenos, eran inolvidables. Una vez que los probabas, algo dentro de ti cambiaba. Como si, de alguna manera, después de comerlos no pudieras dejar de pensar en ellos. Esa noche, como tantas otras, me acerqué al carrito de tacos. La plancha ardía con intensidad, y la grasa chisporroteaba con cada nuevo corte de carne que caía sobre el metal caliente. A mi lado, un par de personas esperaban su orden, y un perro callejero rondaba la zona, con la esperanza de que alguna tortilla cayera al suelo. 3 de suadero, con todo, pedí mientras sacaba un billete del bolsillo. El taquero no respondió. Solo asintió con la cabeza y comenzó a preparar mi pedido. Pero esta vez, algo era diferente. Lo noté en la forma en que sus manos se movían. No con la agilidad de siempre, sino con una especie de pausa deliberada, como si cada corte tuviera un significado especial. Levanté la mirada y vi que me estaba observando. No de manera casual, sino fija, como si estuviera esperando algo de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar casual. El hombre tardó unos segundos en responder. Luego, con voz baja, dijo: «Ya sabes lo que dicen de este puesto, ¿verdad?». Me quedé en silencio. No sabía a qué se refería. «¿Qué dicen?», pregunté tratando de no sonar demasiado interesado. El taquero deslizó los tacos sobre el papel de estraza y me los entregó. Luego, sin apartar la mirada de mí, murmuró: «Dicen que los que comen aquí siempre regresan». Reí un poco, aunque no por diversión, sino por nerviosismo. «Bueno, claro, son los mejores tacos de la ciudad». El taquero no sonrió. Solo siguió mirándome con esos ojos oscuros y profundos antes de volver a su trabajo. Me alejé del puesto y me senté en un muro bajo para comer. El primer mordisco fue tan delicioso como siempre. La carne estaba jugosa, el sabor era intenso, y la mezcla de cebolla, cilantro y salsa le daba el toque perfecto. Pero en cuanto tragué el primer bocado, algo cambió. Sentí un ligero mareo. No lo suficiente para preocuparme, pero sí para hacerme detener un momento. Miré la carne en la tortilla. Algo me hizo dudar. Había comido en ese puesto cientos de veces, pero esta vez algo se sentía extraño. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, cerca de donde estaba el perro callejero. Algo pequeño y blanco, parcialmente cubierto por la suciedad de la calle. Me incliné para verlo mejor. Era un diente. No un hueso ni un pedazo de cartílago, un diente humano. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tragué saliva y miré hacia el puesto. El taquero seguía allí, preparando más tacos para los clientes que llegaban. Pero esta vez, algo en su expresión había cambiado. Me estaba mirando de nuevo, y esta vez tenía una sonrisa en el rostro. El diente en el suelo me dejó paralizado. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica.
Tal vez alguien lo había perdido en una pelea. Tal vez un borracho se había caído y dejado parte de su dentadura allí. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. El perro callejero olfateó la pieza durante unos segundos antes de gruñir suavemente y alejarse con el rabo entre las patas. Algo dentro de mí me dijo que hiciera lo mismo, pero no lo hice. Levanté la vista hacia el puesto de tacos. El taquero aún me observaba, con esa expresión inescrutable. No había dejado de moverse, pero noté que su ritmo de trabajo había cambiado. Ya no era mecánico ni eficiente. Parecía estar esperando algo. Tomé otro bocado de mi taco, casi por inercia. Era delicioso, como siempre. Sin embargo, ahora, el sabor me parecía demasiado intenso, como si se hubiera impregnado en mi boca, imposible de olvidar. Algo no estaba bien. ¿Te gustaron?, preguntó el taquero de repente con una voz que parecía demasiado casual. Asentí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sí, como siempre. Él sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Me alegra, porque la primera vez siempre es la más difícil. Mi estómago se revolvió. ¿Primera vez?, pregunté confundido. El taquero inclinó levemente la cabeza sin dejar de mirarme. La primera vez que te das cuenta. Mi respiración se volvió pesada. Algo en su tono, en sus palabras, me erizó la piel. Miré el puesto con más atención. La plancha seguía humeante. Las tortillas se inflaban y la carne chisporroteaba con el fuego. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en el bote de los desechos. Entre los restos de carne y grasa, algo me sobresaltó. Un trozo de tela. No cualquier tela. Parecía un pedazo de mezclilla. Fruncí el ceño. El pedazo estaba manchado, sucio, y tenía algo escrito. Me acerqué un poco más, tratando de enfocar la vista entre la penumbra de la calle. Era una etiqueta. Levi's. Mi piel se puso de gallina. Recordé algo. La semana pasada había estado en este mismo puesto de tacos con un compañero del trabajo. Roberto había pedido lo mismo que yo. Se había sentado exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba ahora. Pero había algo extraño. Desde esa noche no lo había vuelto a ver. De hecho, nadie en la oficina había sabido de él. Había desaparecido. Mi mente entró en pánico. Miré mis tacos, miré la carne. No podía ser. Pero el sabor. El taquero dejó el cuchillo sobre la plancha con un sonido seco. ¿Te pasa algo?, preguntó con calma. Tragué saliva. Sentí el sudor frío recorriendo mi frente. No, nada. Me levanté lentamente. Mi cuerpo me pedía correr, alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera moverme, el taquero dio un paso hacia mí. Es curioso, dijo con voz tranquila. A algunos no les gusta la primera vez, pero siempre regresan. Mi respiración se detuvo. Los clientes alrededor seguían comiendo, ajenos a todo, como si nada raro estuviera pasando, como si este puesto de tacos fuera solo un lugar más en la ciudad. Pero yo sabía la verdad, y el taquero también sabía que yo lo sabía. La pregunta era, ¿me dejaría ir? El aire se sentía más pesado, como si de pronto la noche hubiera ganado densidad. Tragué saliva y di un paso atrás, intentando que mi expresión no delatara el pánico que me carcomía por dentro. El taquero aún me miraba con esa sonrisa leve, paciente, como si ya supiera lo que pasaría después. «¿Seguirás viniendo, verdad?», preguntó sin apartar la vista de mí. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Solo asentí lentamente, esperando que eso fuera suficiente para que me dejara ir. Pero no lo fue. «¿Sabes?», dijo mientras tomaba el cuchillo nuevamente y comenzaba a picar la carne con lentitud. Siempre me ha parecido interesante cómo la gente come sin preguntar. Solo ven un puesto en la calle, huele bien, y con eso les basta. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera me taladraba los oídos. Nunca se preguntan de dónde viene lo que están comiendo. Nunca miran bien. Volvió a clavarme los ojos. Hasta que es demasiado tarde. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero algo me impedía hacerlo. No sé si era miedo o si realmente había algo en el aire, algo que me tenía atrapado en ese momento. Los clientes seguían comiendo como si nada ocurriera, pero ahora me parecían distintos. Había algo extraño en sus movimientos, en la forma en la que masticaban lentamente, con los ojos ligeramente vidriosos,
como si estuvieran en trance. Miré la carne en la plancha. Había algo raro en su textura. No se veía como antes. No era el mismo corte limpio que solía ver. Era más fibroso, más desordenado. El taquero notó que observaba la carne y su sonrisa se ensanchó. Uno empieza con curiosidad, ¿sabes?, dijo mientras pasaba la espátula por la plancha. Se pregunta cosas, hace conjeturas, pero tarde o temprano, lo único que importa es el sabor. Dejó la espátula y se apoyó en el mostrador, porque después de probarlo ya no puedes dejarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que mi estómago se revolvía, como si lo que acababa de comer quemara desde dentro. Me llevé la mano a la boca, sintiendo un amargo sabor subir por mi garganta. Entonces, sin previo aviso, el taquero cambió su tono. Pero claro, si no te gustó, siempre puedes dejar de venir. Hubo un silencio. Era un reto, un desafío velado. Si decía que no volvería, algo dentro de mí sabía que no saldría de ahí. Respiré hondo y forcé una sonrisa. No, claro que volveré. El taquero me sostuvo la mirada durante unos segundos más. Luego asintió satisfecho. Eso pensé. Me giré lentamente y comencé a alejarme del puesto con pasos pesados, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas apenas respondían. Los murmullos de la ciudad seguían ahí. Las luces de los autos pasaban a lo lejos, pero todo me parecía irreal. Cuando doblé la esquina me obligué a no mirar atrás. No podía, no quería, pero en el fondo lo sabía. Sabía que él seguía mirándome. Y lo peor de todo era que aunque mi cuerpo temblaba y mi estómago se revolvía, en mi boca aún quedaba el sabor de los tacos, un sabor que por más que intentara, no podía dejar de desear. Llegué a casa sintiendo la piel pegajosa de sudor frío. Cerré la puerta con doble llave y me apoyé contra ella, intentando calmar mi respiración. Pero por más que lo intentaba, el malestar en mi estómago no desaparecía. Corrí al baño y abrí la llave del agua. Me enjuagué la boca una y otra vez, pero el sabor seguía ahí. Ese maldito sabor. Me miré al espejo. Mi piel estaba pálida, con un brillo enfermizo bajo la luz amarillenta del baño. Tenía ojeras marcadas, como si en cuestión de minutos hubiera envejecido varios años. Algo estaba mal. Mi reflejo parecía mirarme con una expresión diferente a la mía, como si supiera algo que yo no. Me alejé del espejo y caminé hacia la sala. Necesitaba pensar, necesitaba hacer algo. Pero entonces mi celular vibró en la mesa. Lo tomé con manos temblorosas. Era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos mañana, mismo lugar, misma hora. Se me heló la sangre. ¿Cómo tenían mi número? ¿Cómo sabían quién era yo? El malestar en mi estómago se intensificó. Me llevé las manos al abdomen y sentí un retorcijón insoportable. Fue como si algo dentro de mí se estuviera moviendo. Corrí de nuevo al baño, pero antes de llegar, me desplomé sobre el suelo. Mi cabeza latía con fuerza, mi cuerpo entero se estremecía. Un sudor helado empapaba mi ropa. Entonces lo entendí. No era hambre. No era una reacción a la comida. Era una necesidad. Apreté los dientes. Un deseo incontrolable, visceral, comenzó a apoderarse de mí. Un antojo que no podía ignorar. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi mente estaba perdiendo la batalla. El celular vibró de nuevo. Otro mensaje. No te preocupes, todos regresan. Y en ese momento lo supe. No importaba cuánto lo intentara. Volvería. Todo comenzó una noche de verano, cuando el calor aún se mantenía en el aire, incluso cuando el sol se había ido y la oscuridad comenzaba a invadir el pueblo. Había estado trabajando en la taquería de mi tío desde que tenía memoria. La taquería El Charro no era solo un negocio, era el alma del pueblo. Cada noche, un grupo de personas se reunía alrededor de nuestras mesas para disfrutar de los tacos al pastor, de la salsa roja picante y de las historias que contaban mientras mordían su tortilla. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mi nombre es Carlos, y aunque lo que me ocurrió aquella noche parecía una pesadilla, nunca lo olvidaré. La taquería había estado cerrada por unas horas debido a que mi tío había decidido tomarse un descanso, pero yo decidí quedarme para limpiar y cerrar todo. A esas horas ya no quedaba nadie más. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el sonido del agua, corriendo mientras lavaba los utensilios,
Era lo único que rompía el silencio. De repente la puerta se abrió, y una figura entró sin hacer mucho ruido. Mi corazón dio un salto al ver que no era un cliente común. Era un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría la mayor parte del rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí una extraña presencia a su alrededor, como si todo en la taquería hubiera comenzado a volverse más denso, más pesado. ¿Qué le ofrezco?, le pregunté, tratando de esconder la incomodidad que comenzaba a invadir mi pecho. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se acercó al mostrador. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento estuviera siendo calculado. Cuando se paró frente a mí, me miró por un segundo, y aunque no podía ver su rostro, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí. Finalmente rompió el silencio. «Tacos al pastor, por favor». Su voz era grave, como si viniera de un lugar lejano, como si no fuera de este mundo. Lo que me pareció extraño fue que no se sentó en una de las mesas, como cualquier cliente normal. Se quedó parado esperando cerca de la parrilla, como si quisiera observarme mientras preparaba su comida. Algo en su comportamiento me inquietó aún más. Lo miré de reojo mientras tomaba la carne del trompo y la colocaba sobre la plancha. La atmósfera en la taquería, que antes estaba llena de los olores familiares y el bullicio, se volvió extraña. El aire parecía denso, casi pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. No pude evitar la sensación de que alguien más estaba en el lugar, aunque no había nadie más. Cuando estaba por servir los tacos, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, que vino del hombre. «La carne es tan fresca hoy». «¿De dónde la traen?». Mi piel se erizó al escuchar sus palabras, pero traté de mantener la calma. «De aquí mismo, de los proveedores locales, no tenemos nada raro». Mi voz tembló ligeramente. Algo no estaba bien. La forma en que me miraba, cómo cada palabra parecía cargada de una tensión rara, me ponía los nervios de punta. Lo serví todo en silencio y le entregué el plato con los tacos. Pero antes de que pudiera decirle algo más, el hombre simplemente extendió la mano y lo tomó. «Gracias», dijo, y sus palabras tenían un eco raro, como si no fueran completamente humanas. De repente, una extraña sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Fue como si algo estuviera desbordando en el ambiente, algo más allá de lo físico, algo fuera de lugar. Pensé que quizás estaba sobrereaccionando, pero no pude evitar mirar al hombre mientras se alejaba. Fue entonces cuando vi algo que me heló por completo. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Su sombra en el suelo se alargaba y se distorsionaba de manera extraña, como si tuviera vida propia, como si se moviera independientemente de él. Se deslizaba lentamente por el suelo, separándose de la figura que aún estaba frente a mí. Los pelos de mi nuca se erizaron, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió por la puerta sin decir una palabra más. Cuando finalmente pude reaccionar, la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Me quedé allí en silencio, observando la sombra que, aunque ahora se encontraba lejos, aún parecía existir en el suelo de la taquería, como una marca que no se borraba. Pero esa no fue la última vez que lo vi. El resto de la noche transcurrió con normalidad, o al menos eso parecía. Cerré la taquería, apagué las luces y me dirigí a mi pequeño apartamento encima del negocio. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra que se alargaba en el suelo, como un recordatorio de algo extraño y perturbador. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, que la fatiga y la soledad me habían jugado una mala pasada, pero no podía ignorar lo que sentí. Pasaron varios días, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en el aire había cambiado. La taquería seguía siendo el lugar popular de la zona, con clientes habituales viniendo todas las noches a disfrutar de los tacos, pero algo en la atmósfera era diferente. Los olores, las luces, el sonido de la parrilla, todo parecía más sombrío, más opresivo. Y entonces lo vi nuevamente. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba limpiando la parrilla después de una larga jornada. El viento soplaba con fuerza afuera, haciendo que las hojas secas de los árboles danzaran por el suelo. Fue entonces cuando escuché los pasos, pesados, lentos, arrastrados. Mi primer instinto fue mirar a través de la ventana, pero no vi nada. La luz en la calle parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente. Al principio pensé que tal vez era algún cliente nocturno, pero esa sensación de frío regresó.
Esa sensación incómoda de que algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta para ver mejor. Y ahí estaba, el hombre de negro, de pie frente a la entrada de la taquería, mirando hacia adentro. Esta vez, no llevaba su sombrero. Su rostro estaba completamente visible, y lo que vi me heló hasta los huesos. No era el rostro de un hombre común. Estaba demacrado, los ojos hundidos y opacos como si no tuvieran vida. La piel gris y áspera parecía arrugada, como si estuviera hecha de algo más que carne humana. El rostro se deformaba con cada movimiento, como si estuviera atrapado en una especie de mascarada inquietante. No podía apartar la vista, aunque todo mi ser gritaba por huir. «Carlos», dijo con esa misma voz grave y resonante, casi como un susurro. La palabra sonó vacía, como si no fuera dirigida solo a mí, sino a todos los que alguna vez habían estado en esa taquería. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí me empujó a ir hacia la puerta, como si fuera incapaz de resistir. Con manos temblorosas abrí lentamente la puerta. La figura no se movió ni un centímetro, pero sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaron profundamente en los míos. La presión en mi pecho aumentó. El aire parecía volverse más espeso, y el ambiente alrededor de nosotros empezó a distorsionarse. «Te estamos esperando». El hombre dio un paso hacia adelante, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Detrás de él, en la penumbra, podía distinguir figuras que se movían en las sombras. Personas, o lo que parecían ser personas, vestidas de manera similar al hombre, con sombreros anchos que ocultaban sus rostros y vestimentas oscuras que se deslizaban sin hacer ruido. Estaban parados allí en la oscuridad observando. El hombre levantó una mano lentamente y la extendió hacia mí. La sombra que proyectaba su cuerpo se estiró, deformándose, como si fuera una extensión de él, como si él mismo fuera parte de algo mucho más grande, mucho más siniestro. Su voz, aunque profunda, tenía un tono de simpatía, como si intentara convencerme de algo. «No tienes que temer, solo ven con nosotros, Carlos. El negocio de la taquería no termina aquí. Siempre habrá más carne que cortar». Mi mente comenzó a nublarse. No podía entender lo que me estaba diciendo. Algo me decía que debía correr, que debía cerrar la puerta, que debía huir, pero mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado por algo invisible, algo que no podía ver pero que sentía como una presión constante. Era como si algo estuviera tomando control de mi voluntad. Antes de que pudiera reaccionar, una figura más se adelantó desde la oscuridad. Era una mujer, también vestida de negro, con una expresión que era a la vez suave y aterradora. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente blancos, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. «Ya es tarde para escapar, Carlos. Lo que está aquí no se puede evitar». El aire se llenó de un olor extraño, una mezcla de carne quemada y un perfume nauseabundo. Mi estómago se revolvió, y fue entonces cuando la visión comenzó a desdibujarse. La taquería ya no estaba igual. Las luces parpadeaban con más intensidad. El suelo se sentía extraño bajo mis pies, como si estuviera siendo tragado por algo oscuro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, deslizándose por las paredes entrando en la cocina. La mujer dio un paso más cerca, y aunque no podía ver sus labios, su voz resonó en mi cabeza. «Te dijimos que siempre habría carne que cortar. Ahora, eres parte del menú». La oscuridad se tragó el resto de mis pensamientos. El sonido de los cuchillos y las parrillas se desvaneció en el aire. El frío volvió a envolverme. Ya no estaba solo. Lo que ocurrió después, eso ya no lo sé. Lo único que recuerdo es que, cuando desperté, la taquería estaba vacía, y yo ya no era el mismo. Desperté en el suelo de la taquería. No recuerdo cómo llegué allí, ni cuánto tiempo había pasado. La luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, pero el ambiente seguía siendo denso, como si el aire estuviera impregnado de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban, y mi mente luchaba por ordenar los pensamientos. La taquería estaba vacía, todo estaba en su lugar, como si nunca hubiera pasado nada, pero había algo que ya no encajaba. El olor de los tacos al pastor, la carne dorándose en la parrilla, estaba en el aire, pero ya no era el mismo. Era más fuerte, más penetrante, y algo en ese aroma me revolvía el estómago. Los cuchillos sobre la mesa de trabajo parecían brillar con una intensidad inusual. Me acerqué a la parrilla y vi que la carne aún se estaba cocinando, con un color extraño.
¿Cómo era posible? La taquería había estado cerrada durante toda la noche. Nadie había entrado. Nadie había tocado la carne. Mis manos temblorosas intentaron apagar la parrilla, pero al tocarlas, sentí una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Un escalofrío profundo que me paralizó por completo. Era como si la taquería misma estuviera viva. Como si la carne, el fuego y las luces estuvieran conectados a algo mucho más grande y siniestro. Miré hacia el fondo, donde se encontraba la puerta de la bodega, y vi algo que me heló la sangre. Había más figuras. Ellas estaban allí esperando. Al principio pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero no. Podía verlos claramente. Aquellas sombras con sombreros, vestidos negros, de pie, observándome desde las sombras. La figura del hombre de negro estaba en el centro, pero ahora había más. Había docenas de ellos, como si se hubieran multiplicado durante la noche, esperando a que algo sucediera. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. Quería huir, correr, escapar de esa taquería que ya no se sentía como mi casa, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las figuras avanzaron lentamente, y pude escuchar sus pasos arrastrados, pesados, como si cada uno de ellos estuviera cargando una historia oscura detrás. No tienes que temer, Carlos. La voz del hombre de negro resonó nuevamente, pero esta vez era más suave, casi como un susurro en la oscuridad. ¿Qué querían de mí? Una figura se adelantó, y esta vez no pude evitar notar la distorsión en su sombra. La mujer de ojos blancos, la que había visto la noche anterior, se acercó, y su rostro se deformó aún más. Era como si su piel estuviera hecha de algo que no era carne, algo que no podía entender. Nosotros te elegimos, Carlos. La mujer habló con una calma inquietante, como si estuviera hablando a un niño que aún no entiende lo que está sucediendo. Este lugar es nuestro ahora, y tú eres parte de ello. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? Parte de ellos, parte de lo que... ¿De qué? Antes de que pudiera formular más preguntas, una fuerza invisible me empujó hacia la parrilla. Sentí que mi cuerpo no podía moverse por sí mismo. Estaba siendo guiado, arrastrado. La carne, que seguía cocinándose lentamente, comenzó a cambiar de forma. De manera escalofriante, las piezas de carne comenzaron a alargarse, distorsionarse, como si estuvieran vivas, y un susurro se levantó de entre las sombras, resonando en cada rincón de la taquería. Es hora, Carlos. La carne nunca termina. La figura del hombre de negro se acercó más. Estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento, frío como el metal. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo me miraban fijamente, como si estuviera buscando algo dentro de mí. De pronto sentí un dolor punzante en mi pecho. No era físico, pero sí tan real como el acero. Era como si mi cuerpo estuviera siendo marcado, como si algo estuviera dejándome una huella que no podría borrar jamás. La carne siempre sigue, siempre. El hombre susurró. Las sombras alrededor comenzaron a moverse. No eran solo las figuras que habían entrado, sino todas las sombras dentro de la taquería, las de las mesas, las de las sillas, las del suelo. Todas empezaron a alargarse hacia el centro, hacia mí, hacia la parrilla. Sentí como si me estuviera convirtiendo en parte de todo eso, como si todo me estuviera absorbiendo. En un último intento, logré recuperar algo de control sobre mi cuerpo, y corrí hacia la puerta de la taquería. Pero al abrirla me encontré con algo aún más aterrador. La calle estaba vacía. No había luces, ni casas, ni nada. Era una oscuridad total. Cerré la puerta de golpe, pero ya era tarde. Las figuras estaban detrás de mí, y sentí sus presencias, como una marea creciente que se acercaba imparable. Me giré y vi a la mujer de ojos blancos, sonriendo, mientras las sombras seguían tomando forma a su alrededor. Ahora eres uno de nosotros, Carlos. Ya no hay vuelta atrás. Y en ese momento, supe que no importaba lo que hiciera, ya no había escape. La taquería y yo estábamos conectados, atrapados en un ciclo del que nunca podría salir. A medida que las sombras avanzaban hacia mí, sentí como mi cuerpo se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera absorbiendo, tomando mi energía, mi esencia. La taquería ya no era simplemente un lugar donde servía tacos, se había convertido en algo más, algo que no podía entender, pero que sentía profundamente en cada fibra de mi ser. Las paredes parecían latir, vibrando al ritmo de algo oculto, algo antiguo. La mujer de ojos blancos avanzó, su rostro deformado sonriendo mientras sus ojos vacíos me observaban, fijamente.
Te has convertido en parte de lo que ahora es el alma de este lugar, dijo con una voz que ya no sonaba humana. Era un eco, como si viniera de un lugar lejano o de una dimensión que no comprendía. Todo lo que haces, todo lo que cocinas, todo lo que sirves ya no es solo carne. Es un sacrificio. Intenté alejarme, pero mis piernas no me respondían. Cada vez que intentaba moverme, una fuerza invisible me mantenía en su lugar. Estaba atrapado. No podía escapar. De repente, el hombre de negro se acercó con calma, y en un movimiento tan rápido como un relámpago, sus dedos fríos se posaron sobre mi hombro. Es el ciclo, Carlos. Todo el que pasa por esta taquería se convierte en parte de algo mucho más grande. ¿Y tú? Tú has sido elegido para continuar. Las luces parpadearon una vez más, y los cuchillos sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si estuvieran vivos. El fuego de la parrilla crepitaba de manera extraña, resonando en cada rincón. Las figuras en las sombras empezaron a moverse, danzando de una manera que no era humana, como si estuvieran celebrando algo oscuro, algo siniestro. La carne nunca termina. Y ahora, tú eres parte de ella. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza invisible que me oprimía el corazón. Mi mente trató de resistir, pero algo dentro de mí ya se había rendido. Ya no podía ver el mundo como antes. Ya no podía recordar lo que era la vida fuera de la taquería. La oscuridad se había infiltrado en mi ser, y lo que alguna vez fue la taquería El Charro, con su vibrante bullicio y su aroma a tacos, ahora era un lugar eterno de sombras y susurros. En ese instante algo dentro de mí se rompió. La carne, el fuego, las sombras, todo se fusionó en una sola entidad que no podía comprender, pero que sentía profundamente. Mi visión se distorsionó y, en el borde de la oscuridad, pude ver el rostro de mi tío, pero ya no era él. Era una figura pálida con ojos vacíos, sonriendo como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Bienvenido, Carlos. Ahora eres uno de los nuestros. Las figuras a mi alrededor se movieron más rápido, sus sombras alargándose por las paredes, envolviéndome en una oscuridad que no podía escapar. Cada paso que daban, cada palabra que decían, sentía que me absorbían más y más, como si la taquería misma estuviera devorándome. Y entonces todo se detuvo. El tiempo se detuvo. La taquería desapareció. Las figuras se desvanecieron, y lo único que quedó fue una sensación profunda de vacío. La carne nunca termina, dijeron, y en ese momento comprendí que, aunque mi cuerpo ya no estuviera allí, aunque no pudiera ver ni sentir, la taquería siempre estaría viva. Siempre habría carne que cortar, siempre habría almas que servir, porque ya no era yo quien servía los tacos, ahora yo era parte de ellos. Y esa noche la taquería El Charro continuó, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Con cada cliente que entraba, con cada taco que se servía, el ciclo continuaba, y yo ya no podía escapar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no estás solo, incluso cuando estás completamente solo? Yo sí. Mi nombre es Luis Ramírez, y soy taxista en la ciudad de Guadalajara, México. Llevo años trabajando de noche, y aunque a veces la ruta es tranquila, hay algo que nunca olvidé. Algo extraño, algo que no puedo explicar. Al principio, como todo taxista, me gustaba la tranquilidad de la noche. Las calles desiertas, la quietud del mundo, solo acompañada por la radio del coche y el ruido del motor. Pero eso cambió una noche, hace poco más de un año. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba yo. Había sido un día largo, y estaba cansado. La ciudad nunca duerme, pero yo sí necesitaba descansar. Sin embargo, me llamaron a las 2 de la mañana, pidiendo un servicio al sur de la ciudad. Tomé la llamada sin pensarlo, como siempre. La gente a esas horas suele necesitar un taxi para ir a lugares lejanos, y el dinero en esos turnos nocturnos siempre es bueno. Subí al coche y me dirigí hacia la zona que me indicaron. Todo estaba tranquilo. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. No había tráfico. Las luces de los semáforos iluminaban las calles vacías, y la radio sonaba como fondo mientras mi coche avanzaba por las avenidas solitarias. Llegué al punto de encuentro. Era una calle oscura, un poco alejada del bullicio del centro. Vi una figura parada en la esquina. Un hombre, que parecía estar esperando. Estaba cubierto con un abrigo largo y oscuro,
lo que me pareció extraño para la hora, pero no le di mayor importancia. Bajé la ventana y él se acercó rápidamente al coche. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté con una sonrisa forzada. Estaba un poco cansado y no muy animado para charlar. El hombre se subió sin decir una palabra, solo asintió con la cabeza. No me preocupé demasiado por su silencio. A veces pasa que la gente está cansada o simplemente no tiene ganas de hablar. Arranqué el coche y empecé a conducir hacia el sur, como me había pedido. Lo raro comenzó a pasar cuando noté que no hablaba en absoluto. No miraba el camino, ni parecía interesado en nada a su alrededor. Su mirada estaba fija, como perdida, hacia la ventana del copiloto, sin mover un músculo. Eso no era normal, pero a veces los pasajeros son un poco raros, ¿verdad? Al cabo de unos minutos, pasamos por una zona que me pareció algo más vacía de lo habitual. Las luces en las calles eran débiles, y el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el hombre estaba bien, pero en ese momento me di cuenta de algo extraño. Él ya no estaba allí. Al principio, pensé que solo me había confundido, pero al mirar por los espejos, lo vi de nuevo, parado en la esquina, justo donde me había subido. Detuve el coche de inmediato. Me sentí como si alguien me hubiera helado la sangre. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo el hombre hubiera salido y vuelto tan rápido? Miré a mi alrededor, pero las calles estaban desiertas. No había nadie más, solo esa figura extraña, que seguía mirando hacia el coche, inmóvil. El miedo me invadió, pero también sentí una extraña necesidad de seguir. Mi instinto me decía que debía irme de allí, que algo no estaba bien, pero no podía dejar de mirar al hombre. Algo en su presencia me paralizó. Fue como si su mirada me estuviera atrayendo, como si de alguna manera me estuviera controlando. Finalmente, miré al frente y en un impulso arranqué el coche nuevamente. Pasé por la esquina y lo dejé atrás, pero aún sentía la sensación de que alguien me observaba. No me atreví a mirarme en el espejo retrovisor por miedo a encontrarme con esos ojos. Y aunque ya no lo vi más, la incomodidad no me dejó en paz. Esa noche, cuando volví a casa, no podía dormir. La sensación de que algo no estaba bien me perseguía. Pensaba en ese hombre, en su extraño comportamiento, en la forma en que parecía haber desaparecido y vuelto tan rápidamente. ¿Era posible que me hubiera imaginado todo? ¿O había algo más en esa figura que mi mente no podía comprender? ¡Ay, Kermita! Al día siguiente todo parecía normal. La ciudad seguía su curso, las personas iban y venían, pero yo no pude olvidar lo que había vivido esa noche. Decidí que no le contaría a nadie. Pensé que tal vez había sido solo una alucinación o el cansancio jugando conmigo. Pero eso cambió una semana después. Volví a recibir una llamada para el mismo lugar en las mismas horas. Ya era tarde y aunque tenía dudas, acepté el servicio. No tenía ganas de perderme una buena tarifa, pero a medida que me acercaba a la misma calle oscura, mi miedo creció. Algo en mi interior me decía que no debía ir, que esa calle no era un buen lugar para estar a esas horas. Al llegar a la esquina vi algo que me heló por completo. Allí estaba él de nuevo, el hombre con el abrigo oscuro, parado en el mismo lugar, exactamente como la vez pasada. La sensación de terror me recorría el cuerpo mientras mi coche se detenía en la esquina. Vi al hombre nuevamente. Su postura era la misma, rígida, con los hombros caídos, su mirada fija en el vacío. Esta vez, sin embargo, no podía ignorar lo que sentía en mi interior. Algo no estaba bien. ¿Cómo podía estar de nuevo en el mismo lugar, en la misma posición, después de una semana? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era una coincidencia? La lógica me decía que no, pero mi instinto me gritaba que me fuera. Pensé en dar la vuelta y continuar con mi camino, pero el miedo que sentía al dejarlo atrás me paralizaba, como si un extraño magnetismo me estuviera llamando. Finalmente decidí parar. Bajé la ventana con una mezcla de dudas y temor, y lo vi acercarse lentamente, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo pareciera que se estuviera acercando con una determinación inquebrantable. No podía ver su rostro con claridad. La sombra que lo rodeaba parecía consumirlo.
Cuando estuvo cerca, me sorprendió que no emitiera sonido alguno. No se escuchaban pasos. No había resquicios de movimiento en su cuerpo, solo la figura negra acercándose a mí, completamente inmóvil. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, mi voz temblorosa como si temiera una respuesta que no quería escuchar. El hombre o lo que fuera no respondió de inmediato. Estaba allí, parado frente a mi ventana con una quietud que era casi aterradora. Miró al interior del coche y por un momento sentí como si su mirada atravesara mis pensamientos, mis recuerdos. No podía moverme. Y fue en ese momento cuando lo dijo, su voz profunda y rasposa, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. «Sabes lo que ocurrió la última vez, ¿verdad?». Mis ojos se abrieron de par en par. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabía lo que había pasado la última vez? ¿Acaso me estaba siguiendo? ¿Era real todo esto? No dije nada. Simplemente lo miré fijamente, con el corazón latiendo desbocado. Él permaneció en silencio por unos segundos más. Y luego, con un gesto que me heló por completo, subió al coche. Cerró la puerta con una calma inquietante, como si todo estuviera perfectamente normal. La figura del hombre estaba justo ahí, a mi lado, y aunque no hablaba, sentí una presión extraña, como si estuviera absorbido por su presencia. No sabía qué hacer, si arrancar o salir corriendo, pero algo me decía que si me movía, ya no habría vuelta atrás. Arranqué el coche y de alguna manera seguí el trayecto que él me indicaba, sin decir una palabra. La ciudad parecía desmoronarse a mi alrededor mientras avanzaba, y aunque las luces del coche iluminaban las calles vacías, no veía ninguna otra alma. Al llegar a la periferia de la ciudad, me di cuenta de que me estaba alejando más y más de las zonas conocidas. El entorno comenzó a volverse extraño, como si estuviéramos entrando en un lugar fuera de la realidad. Las casas eran menos frecuentes y los caminos parecían más solitarios. Miré al hombre que estaba a mi lado, pero su rostro seguía envuelto en sombra. Sus ojos no reflejaban luz alguna. De repente el coche comenzó a ralentizarse, y aunque yo pisaba el acelerador con fuerza, el motor no respondía como debería. Mi estómago dio un vuelco, y la ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Era como si el coche estuviera siendo arrastrado hacia un lugar al que no podía escapar. El hombre, sin hacer un solo movimiento, habló de nuevo. «Este es el lugar. Es aquí donde debemos ir». Mis manos temblaban mientras mantenía el volante con fuerza. El coche se detuvo por completo en medio de la nada. Ya no veía ninguna señal de vida alrededor. Solo el sonido lejano del viento y la oscuridad que nos rodeaba. «¿A dónde estamos?», pregunté sin poder contener el miedo que me envolvía. No hubo respuesta. El hombre abrió lentamente la puerta y salió del coche sin mirarme. La oscuridad parecía tragarse su figura a medida que caminaba por un sendero polvoriento que apenas se podía distinguir bajo la luz de la luna. Algo dentro de mí me decía que no debía seguirlo, que debía arrancar el coche y huir, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si no pudiera moverme. Finalmente, logré reaccionar y encendí el motor con desesperación, pero, para mi horror, el coche no arrancó. El motor daba señales de vida, pero no encendía. Estaba atrapado. Con el corazón acelerado me bajé del coche y traté de buscar al hombre. Lo llamé varias veces, pero no hubo respuesta. Seguí caminando a lo largo del sendero, y fue entonces cuando lo vi. Él estaba de pie, mirando hacia el horizonte, inmóvil como una estatua. De repente, las luces del coche parpadearon, y sentí como si algo se apoderara de todo el entorno. El aire se volvió denso, y el silencio era absoluto. Entonces lo comprendí, con una claridad aterradora. No estaba solo, y lo peor de todo era que nunca había estado solo. El aire se volvió más frío de lo que había estado antes, como si una niebla espesa comenzara a envolver todo a mi alrededor. Miré nuevamente al hombre, quien seguía de pie, con su rostro oculto en sombras. Fue entonces cuando escuché un sonido, un murmullo bajo, como un susurro que provenía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde. Estaba solo, pero la sensación de estar observado era abrumadora. Me acerqué al hombre lentamente, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Mis pasos resonaban en el silencio, pero el hombre no se movió ni un centímetro. Estaba completamente rígido,
La oscuridad alrededor parecía tragarse todo, incluso la luz de las estrellas. Cuando estuve cerca de él, la atmósfera se tornó aún más pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Miré al hombre, y finalmente, él giró lentamente hacia mí. Su rostro, aún en sombras, se comenzó a dibujar con una claridad escalofriante. Sus ojos, completamente oscuros, sin iris ni pupilas, eran como dos pozos de oscuridad absoluta. No pude apartar la mirada de ellos, como si hubiera algo dentro de ellos que me atrapaba, que me mantenía en su poder. «No te preocupes», dijo finalmente su voz aún profunda y rasposa. «Estás exactamente donde debías estar. Has llegado al lugar correcto». Sus palabras me recorrieron el cuerpo como un escalofrío. No sabía cómo responder. Solo quedé ahí, observando esa figura extraña que ahora se veía mucho más cerca de lo que había imaginado. Mis piernas temblaban, y aunque quería correr, algo dentro de mí me decía que no podía. Estaba atrapado. De repente la niebla comenzó a moverse, no de una manera natural, sino como si tuviera vida propia. Se arremolinaba a mi alrededor, como si me estuviera envolviendo. No podía ver con claridad, pero podía sentir que algo, o alguien, se acercaba. La presión en mi pecho aumentaba. Estaba en medio de algo que no comprendía, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Miré al hombre que ahora se encontraba aún más cerca de mí, y su rostro ya más visible me dejó helado. Había algo profundamente perturbador en sus rasgos. No se veía completamente humano, pero tampoco era completamente algo más. Sus facciones estaban distorsionadas, como si la piel misma se estuviera desintegrando, revelando una textura que no era de carne, sino algo mucho más oscuro, más antiguo. «Has hecho un viaje largo para llegar aquí, Luis», dijo, y su voz resonó en mi cabeza más que en mis oídos. «Este es el lugar donde todo comienza». Mi mente comenzaba a desbordarse. No podía entender qué lugar, qué viaje. «¿Qué quieres de mí?», logré decir con la voz quebrada por el miedo. El hombre sonrió, y aunque su boca se movió, no vi ningún cambio en su expresión. Era como si la sonrisa estuviera ahí, pero no era humana. «Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, ha sido un paso hacia este momento. Ahora entiendes, ¿verdad? Este es el lugar donde todo se conecta, el lugar donde los hilos del destino se entrelazan». No pude articular una respuesta. El miedo me invadía por completo. Intenté retroceder, pero el aire me lo impedía, como si algo invisible me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. El hombre comenzó a caminar hacia mí, y sus pasos, aunque suaves, resonaban profundamente en el suelo. «Nadie te ha dicho la verdad, Luis», continuó. «Nadie te ha contado lo que está más allá de lo que ves. El tiempo y el espacio son solo ilusiones. Y ahora, al estar aquí, eres parte de algo mucho más grande. Algo mucho más antiguo que el mismo mundo». Mis piernas flaqueaban, y caí de rodillas en el suelo. El hombre se detuvo frente a mí, y por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. La niebla se disipó, y todo quedó oscuro. Pero la oscuridad no era simplemente la falta de luz. Era un vacío que me llenaba por completo. «¿Qué debo hacer?», pregunté sin saber si aún podía hablar con coherencia. Mi mente luchaba por aferrarse a algo, pero todo a mi alrededor me decía que ya no había vuelta atrás. El hombre se agachó frente a mí, y con un movimiento tan rápido como un rayo puso su mano sobre mi frente. Su toque fue helado, y aunque no lo vi, pude sentir cómo su mano se hundía en mi piel, como si estuviera penetrando algo mucho más profundo que mi carne. «Lo único que puedes hacer ahora», dijo en un susurro casi inaudible, «es aceptar lo que te espera. Y lo que te espera, Luis, no es lo que crees». Con esas palabras, una fuerza invisible me levantó del suelo, y de repente, la realidad pareció distorsionarse. Todo a mi alrededor comenzó a girar, como si el mundo entero estuviera siendo arrancado de su lugar, y mi cuerpo flotaba en una corriente de aire invisible.
No entendía lo que estaba ocurriendo, pero el miedo que sentía era tan intenso que no podía hacer nada más que cerrar los ojos y esperar lo que viniera. Y entonces, en medio de todo, me di cuenta de algo aterrador. El hombre ya no estaba allí, pero algo más se acercaba, algo mucho más oscuro. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos y sensaciones distorsionadas. Aunque mis ojos estaban cerrados, no podía escapar de lo que estaba ocurriendo. El aire a mi alrededor parecía cada vez más denso, más pesado, como si estuviera sumergido en agua profunda. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, pero se mezclaba con ecos distorsionados, susurros que parecían venir de todas direcciones, cada vez más cercanos. Entonces, de repente, el vacío se desvaneció. Mis ojos se abrieron lentamente, y me encontré de nuevo en el coche, tal como estaba antes de detenerme en el sendero. La niebla había desaparecido, y la ciudad que me rodeaba parecía más cercana, más familiar. Pero algo estaba completamente fuera de lugar. El silencio era abrumador. No había sonido alguno, ni de los autos pasando, ni de las luces titilando. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no era un vacío común. Era el vacío de la ausencia absoluta, como si no hubiera existido nadie allí nunca. Con una sensación de terror indescriptible, miré al retrovisor, y lo vi. Estaba allí, de pie en la acera, observándome con esa mirada penetrante que ya conocía, los ojos oscuros que no reflejaban luz. El hombre estaba parado allí, como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera sucedido, y a pesar de todo, sabía que todo lo que había experimentado no era un sueño, no era una fantasía. En un impulso, arranqué el coche y me alejé a toda velocidad. La sensación de huir era la única que me quedaba. El asfalto parecía extenderse interminablemente, y por un momento, tuve la absurda esperanza de que todo lo vivido se desvanecería, que encontraría algo familiar y seguro. Pero no era así. La ciudad, con todas sus luces, parecía desmoronarse a medida que avanzaba. Y cuando pasé frente a una calle vacía, algo extraño sucedió. El hombre, o lo que fuera, ya no estaba en el retrovisor. Sin embargo, sentí la presencia de algo más cerca. Algo que ya había estado conmigo todo el tiempo, observando, esperando. El coche comenzó a frenar solo, y mis manos temblorosas intentaron darle más fuerza al acelerador. Pero ya no podía controlar nada. Era como si todo estuviera fuera de mi alcance, como si el lugar mismo estuviera desmoronándose a mi alrededor. Finalmente el coche se detuvo por completo. No podía moverme. Mi mente era un caos, y mis ojos se cerraron involuntariamente. Fue entonces cuando, en un último intento de comprensión, entendí lo peor. No podía escapar. Y justo cuando creí que la oscuridad me tragaría por completo, el sonido de un timbre familiar llegó a mi oído. Era el sonido de la radio, esa misma radio que había dejado encendida en el coche. Y al escucharla, sentí algo muy extraño. Esa misma voz que había escuchado antes, esa voz rasposa y profunda, comenzó a hablar nuevamente, pero ahora con claridad. Ya sabes lo que debes hacer, Luis. La ciudad ya no es la misma para ti. Has cruzado el umbral y ahora no hay vuelta atrás. El coche comenzó a moverse por sí mismo, como si fuera impulsado por una fuerza que no podía ver. La voz seguía, pero yo ya no podía distinguir lo que decía. El miedo me envolvía por completo, y la oscuridad de la noche parecía tragarse cualquier atisbo de esperanza. La última imagen que vi antes de cerrar los ojos completamente fue la de la ciudad desmoronándose, desintegrándose como si nunca hubiera existido. Y en ese momento, lo supe. Algo mucho más allá de la comprensión humana me había reclamado, y ya no quedaba espacio para huir. No sé si alguna vez salí de allí, pero si alguien encuentra este relato, que sepa una cosa. Hay momentos en la vida en los que cruzamos un umbral del que no se puede regresar, y tal vez, solo tal vez, lo que nos espera del otro lado no es lo que imaginamos. Mi nombre es Samuel,
Y lo que estoy a punto de contar no es una historia que se cuente a la ligera. Ocurrió hace unos años, durante una noche interminable en la carretera 307, que atraviesa la selva de Chiapas y serpentea entre montañas cubiertas de neblina. Aquella noche conducía mi viejo sedán rumbo a Comitán, llevando unas cajas con artesanías que vendía en los mercados locales. El sol se había ocultado temprano, y la oscuridad se tragaba la carretera como una boca hambrienta. Las luces de mi coche apenas iluminaban unos metros adelante, revelando curvas cerradas, y la vegetación densa que se cerraba sobre el camino, como si intentara devorarme. A pesar de los rumores que circulaban entre los transportistas sobre apariciones y cosas extrañas en esa ruta, yo siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar a los forasteros. Pero esa noche descubrí que hay cosas que no se pueden explicar. Alrededor de las 10, la lluvia comenzó a golpear el parabrisas, primero con suavidad, luego con furia. Reduje la velocidad y prendí los limpiaparabrisas, pero apenas podía ver más allá de los reflejos distorsionados del agua. Entonces la radio se apagó, y una frialdad extraña llenó el auto. Segundos después vi a una mujer caminando por el arcén. Iba descalza, con un vestido blanco empapado que se pegaba a su cuerpo huesudo. Su cabello largo y oscuro se pegaba a su rostro, y cuando giró hacia mí, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Su rostro era pálido, y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Pisé el freno con fuerza, y el coche se deslizó unos metros antes de detenerse. El corazón me latía con violencia en el pecho mientras miraba por el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba. Inspiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando volví a mirar al frente, ella estaba allí, de pie en medio de la carretera, con los brazos extendidos hacia mí. Mi primer instinto fue dar marcha atrás, pero el motor se apagó de repente, y las luces del coche parpadearon antes de extinguirse por completo. La oscuridad se volvió absoluta, y el sonido de la lluvia se hizo ensordecedor. Todo mi cuerpo temblaba mientras trataba de encender el auto una y otra vez sin éxito, y entonces escuché los golpes. 3 golpes secos en la ventana del copiloto. Con el corazón a punto de estallar, giré la cabeza lentamente. La mujer estaba allí, con la cara pegada al cristal. Su boca se movía como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Lo peor fueron sus ojos. No parpadeaban, no se apartaban de los míos. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Y fue en ese momento cuando supe que no estaba solo en la carretera. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esos ojos vacíos. La lluvia seguía repiqueteando contra el techo del auto, y los golpes en la ventana cesaron, pero la mujer no se movía. Sentía la presión de su presencia como si algo invisible se apretara contra mi pecho. De repente su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos se deformaban como si la lluvia estuviera disolviéndola poco a poco. Me cubrí la cara con las manos, respirando entrecortadamente, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Aproveché ese momento para intentar arrancar el auto una vez más. Giré la llave con desesperación, y después de unos segundos agónicos, el motor rugió. Las luces delanteras volvieron a encenderse, iluminando la carretera desierta. Sin pensarlo, pisé el acelerador. Avancé unos kilómetros sin detenerme. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante firme. Pero la sensación de que algo me seguía era insoportable. Miraba constantemente por los espejos, esperando verla de nuevo en la distancia. Fue entonces cuando vi la silueta. Estaba más adelante, de pie en medio de la carretera. Era ella, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor se delineaban otras figuras, sombras difusas que se balanceaban con la lluvia y la neblina. Sentí que la sangre se me helaba mientras las luces del auto apenas tocaban esos cuerpos espectrales que parecían mirarme sin rostro, sin voz. No tenía opción. Reduje la velocidad hasta detenerme a pocos metros. Mi respiración era un torbellino de miedo, y cada segundo se sentía como una eternidad. De pronto,
Las figuras comenzaron a caminar hacia mí, y entonces escuché la voz. Un susurro débil, casi ahogado por la tormenta, pero que resonó claro dentro del auto. No debiste detenerte. El aire se volvió denso, y la neblina empezó a colarse por las rejillas de ventilación, cubriendo el interior del auto como si la misma selva estuviera reclamándome. Intenté retroceder, pero las figuras ya rodeaban el coche, bloqueando cualquier salida. Sentí un frío extremo que me adormecía los dedos y subía lentamente por mis brazos. Y mientras la neblina lo envolvía todo, comprendí que esas almas, perdidas en la carretera, no querían que siguiera adelante. Querían que me quedara con ellas. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, todo se volvió silencio. Las figuras se quedaron inmóviles, como si esperaran algo. La neblina se disipó un poco, y fue entonces cuando vi las luces intermitentes de un camión acercándose por la carretera. Con el último destello de fuerza, toqué el claxon repetidamente. El camión frenó a pocos metros, y su conductor bajó corriendo para ayudarme. Cuando abrió la puerta del auto, el aire frío se esfumó de golpe. Le conté lo que había visto, pero él solo me miró con lástima. Me dijo que muchos conductores hablaban de una mujer que aparecía en la carretera, siempre buscando compañía. Desde esa noche no volví a manejar por esa ruta. Pero a veces, cuando estoy solo y llueve, juro que escucho 3 golpes suaves en mi ventana, como si ella aún estuviera buscándome.